Hola, hola queridos youtubers, qué gusto volver a saludarlos. El día de hoy, bueno, pues voy a platicar de un tema sabroso, así que como la Gloria Trevi, ¿verdad? Con el pelo suelto y como dijo mi amigo Ferguson, te peinas, cuñado, pero pues vamos a darle. Aquí lo interesante es lo que ustedes puedan atender y en un momento dado aprender. Entonces, vámonos. El día de hoy vamos a tocar un asunto muy interesante que tiene que ver precisamente con delitos ambientales. ¿De qué está hablando? ¿Es financiero? Si todo es financiero, acuérdense que en las finanzas pues también se recauda, ¿verdad? ¿Por vía de qué? Pues por vía de las multas. Ay, sí es cierto, pues entonces sí tiene razón este señor, todo es financiero, todo en la vida es financiero, todo en la vida va a tener que ver con las finanzas y las finanzas públicas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a atender al Código Penal Federal y desde luego, bueno, pues ahí hay una parte específica que tiene que ver precisamente con los delitos financieros. Entonces, delitos financieros dije, pues no dijimos que todo es financiero, entonces si son delitos ambientales, beneficia o repercute donde hay en las finanzas mucho, no mucho, ya en un video diferente, ¿verdad? En el que hablamos precisamente sobre la recaudación, pues ustedes pueden ver por vía de multas, ¿verdad? Por vía de aprovechamientos, por vía de derechos, cuánto es lo que se puede ingresar. Ay, yo pensé que se había equivocado, que ya estaba mal, que ya el cerebro se le había quemado. No. Cuando digo que todo es financiero y me refiero precisamente a los delitos ambientales, van a ver ustedes la importancia de todo esto. Y por qué es importante que se hagan las reformas a este código, ¿verdad? A estas normas, porque pues curiosamente el legislador, como si se tratase de las grandes empresas, ¿verdad? Los sujetos que van a participar en estas, pues les deja como la salidita, porque hay una serie de requisitos y hay una serie de acciones y hay una serie de verbos, pero las partes fundamentales pues están ahí, no todos las pueden ver, así que con el método, ¿verdad? El método analítico, pues muchas cosas se descubren y haciendo la correcta hermenéutica, aunque no está uno autorizado, pues esa le corresponde, ¿verdad?, a un poder y a ciertas áreas de ese poder, pues en este caso sí contribuimos. Así que vámonos volando. El Código Penal Federal tiene un título, desde luego, y a su vez en el título, ¿verdad?, pues va a comprender a los delitos, no solamente a lo que nosotros llamamos delitos ambientales, sino el concepto de ambiente pues es muy amplio y el legislador decidió dividirlo entre delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. ¿Cómo? Sí, pues durante el proceso, ¿verdad?, de gestión ambiental o estando precisamente en la inclinación a ese desarrollo sustentable, no, también al sostenido o sostenible para algunos, dependiendo de las convenciones, las declaraciones. Y en ese sentido, bueno, pues sobre esos delitos a que estamos haciendo referencia, hay un capítulo primero en ese título y con relación precisamente a esa denominación que dijimos, y va a regular las actividades tecnológicas y sobre las actividades peligrosas. ¿Cómo? A ver, no entiendo. Tecnología me suena a algo diferente, ¿verdad? A estudios de técnicas. ¿Y qué tiene que ver? Pues a lo mejor sí pudieron haber confundido un poquito, sobre todo hoy con actividades, ¿verdad?, que tienen que ver con telecomunicaciones, pero no se equivocaron tanto. También se adecua el concepto, ¿verdad?, sobre las actividades tecnológicas y sobre las actividades peligrosas. En general, no, pues si ya dijimos, ¿verdad?, cuál es el título y cuál es el rubro con relación a este título y lo que va a comprender. Entonces, a ese respecto, pues vamos a hacer un análisis rápido respecto de uno de los artículos que corresponden, y lo primero que van a advertir ustedes es que viene luego la pena corporal, ¿verdad? La pena corporal en caso de cometerse el delito o de demostrarse que se cometió el delito, que se desplegó la conducta descrita, ¿verdad?, en el Código Penal Federal,
y desde luego pues nos dice que en este caso va de 1 a 9 años. Término medio aritmético, los que saben, 1 más 9, 10, entre 2, 5, no, ya no. ¿Qué alcanza o no alcanza libertad provisional bajo caución? Abusados ahí. Y entonces van a ver que a su vez tiene una pena, a la que le llaman algunos pena económica, que no es otra cosa sino una multa, y es nuestro tema en ese sentido desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Y esa va de 300 a 3,000 días, con lo cual pues ustedes pueden ver que no son muchas las grandes empresas, que no son muchas las mal llamadas por algunos, ¿verdad? Transnacionales, multinacionales, ¿verdad? Por los fines que tienen ahora y el carácter de alguna forma como benevolentes que son, ¿verdad? Y a ese respecto, bueno, pues van a ver quiénes pueden participar. El código, la norma, no se refiere a todo lo que yo voy a mencionar aquí, pero ustedes lo van a interpretar así, ¿verdad? Sujeto o sujetos, ¿verdad? Persona o personas, y dice que ilícitamente, de inmediato hace la descripción, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente, o sea, el sujeto que ilícitamente, y luego viene una disyuntiva, y empezamos con problemas, o el sujeto o sujetos, estoy haciendo como se debería de leer, ¿verdad? O personas, y estamos en el o, ¿verdad? Que sin aplicar las medidas de prevención o sin aplicar las medidas de seguridad, realicen actividades. ¿Cuáles? De producción, de almacenamiento, de tráfico, de importación, de exportación, de transporte, de abandono, de desecho, de descarga. Ya, entonces, oye, yo no me previne y realizo esas, o yo no me aseguré y realizo esas actividades, ¿verdad? Pero dijo claramente, ¿verdad? El sujeto, y en el sujeto de la oración, desde luego, ya nos habla de que quien lo haga ilícitamente. ¿Y por qué va a ser ilícito? Pues bueno, porque realizan cualquiera de esas actividades con sustancias consideradas peligrosas. Pues ahora entiendo, ¿verdad? ¿Por qué dijimos que en un momento dado en ese título y con esa descripción sobre ese título y con ese subtítulo se refería a actividades tecnológicas y actividades peligrosas? Entonces son actividades peligrosas realizadas que en industrias con la tecnología, entonces a lo mejor no eran actividades tecnológicas, ¿verdad? Eran actividades industriales. Será más grande el concepto de tecnológico y de industrial. Bueno, al rato le parchamos, dijo el legislador. Y entonces, así lo van a leer. Entonces, cualquiera que realice alguna de esas actividades, ¿verdad?, podría cometer un delito. No, porque ya nos dijeron, ya nos adjetivaron, ya nos adverbiaron con relación, o hay el adverbio con relación al hecho de que deben de ser ilícitas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué son ilícitas? Pues porque las están realizando ese tipo de actividades y esos sujetos con sustancias consideradas peligrosas. Hasta ahí. ¿Y por qué son peligrosas? Pues porque pueden ser corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, ¿verdad? Inflamables, radioactivas o cualquier análoga. Ya saben cómo se parcha, ¿verdad?, en materia del derecho que tiene que ver con la creación de normas, ¿verdad? Al que algunos dicen que es el parlamentario o de organización, pero hay que tener cuidado con esa especialidad a ese respecto. Y entonces se oye bonito. O análogas, pues las que quieras, las que entren, las que se parezcan, las que sean similares. Y desde luego, bueno, pues tratándose de que ya hablamos de qué sujetos, de qué actividades, con qué tipo de, ¿verdad?, sustancias, y que sean consideradas como peligrosas. ¿Por qué? Pues ya dijimos, por sus características. Y en ese caso anterior, lo que nos dice la ley, remata la norma en el Código Penal. Dice, ya sea que el sujeto, y no dice así la legislación, lo van a leer como sujetos, persona o personas, ordenen, o ya sea que el sujetos, personas, autoricen. Pues entonces ya sé por qué no hay tantos juzgados, ¿verdad?, por los delitos mal llamados en materia ambiental. Y desde luego, pues imagínense al inocente, sí yo, pues no, ¿verdad? Y entonces en ese caso, que a su vez, a través de esa conducta, ¿verdad?, no nada más de que
de haber realizado las actividades que describimos con ciertas sustancias, ¿verdad? Y con ciertas características, ¿qué se requiere? Ay, pues ya sea que ordenen o que autoricen. Y entonces, que derivado de esa orden o que derivado de esa autorización se cause daño a los recursos naturales. Peritaje, ¿verdad? A ver, demuéstramelo. Se cause daño a la flora, a la fauna, al ecosistema, a la calidad del agua, al suelo, al daño al ambiente, al medio ambiente. No, ellos dicen al ambiente. Bueno, pues entonces, vámonos. Sí ante el MP, sí detenido, sí orden. ¿Y qué pasa después? Pues nada, ¿verdad? Entonces hay que ser más cuidadosos aquí, legisladores, para que no se nos vayan, ¿verdad? Pues de eso se trata, que se vayan. Pues si no estás viendo quiénes son, entonces ya encontré. Y entonces, el solo poner en riesgo también se sanciona. ¿Pero cómo? Ahí vamos otra vez. Entonces la misma pena, las penas que hablamos, o sea, las sanciones establecidas a través de la descripción, ¿verdad? En la norma punitiva, en la norma penal, pues se van a aplicar también a quien actúe, ¿verdad? A quien ilícitamente actúe y realice las conductas que ya habíamos señalado para los efectos y con las sustancias, con las características, ¿verdad? O, dice la legislación, también esa misma pena se va a aplicar a quien ilícitamente realice las mismas conductas que ya habíamos hecho, pero con sustancias agotadoras de la capa de ozono, o sea, solo agotadoras de la capa de ozono. ¿Y qué creen? Agravante, atenuante, disminuye, aumenta la pena cuando son sustancias agotadoras con la capa de ozono. ¡Ay, caramba! Entonces todos estamos de alguna manera en esa misma hipótesis, ¿verdad? Entonces la primera, ¿cuál era? Que ilícitamente realices las conductas enunciadas en el párrafo anterior, o que simplemente estamos hablando, ¿verdad?, de que esto es solamente poner en riesgo. Entonces, para los legisladores, desde luego, cuando tú utilizas sustancias agotadoras de capa de ozono, pues no se estás causando directamente un riesgo, tampoco autorizaste, ¿verdad?, tampoco ordenaste, solamente le estás poniendo en riesgo ¿a quién? Pues a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, al ecosistema, ¿verdad?, al agua y al ambiente. Pero entonces, ¿por qué ponga en riesgo? Pues así dice, realice las conductas con sustancias, o en un momento realice las conductas con sustancias, bla, bla, bla. Pues tiene que rematar en algo, ¿verdad? Pues sí, nada más que las ponga en riesgo. ¿Por qué? Pues solamente si las pones en riesgo o utilizas productos con sustancias agotadoras a la capa de ozono, pues cuando pongas solo en riesgo, ¿verdad?, pongas en riesgo nada más a los recursos naturales, pongas en riesgo a la flora, pongas en riesgo a la fauna. ¿Y ahí qué pasa? Pues ahí ¿qué va a pasar? Pues va a pasar algo muy curioso, que en un momento dado te van a poner las mismas penas. Oye, pero no bajó, pues aquí dice la misma pena, ¿verdad? Y nada más por poner en riesgo. Entonces, en realidad, muchas sanciones podrían ser solamente por poner en riesgo, ¿verdad? Por poner en riesgo, por poner en riesgo, por poner en riesgo. Las otras, pues a través de peritajes, igual y puede cambiar, ¿verdad?, la resolución, la solución, la sentencia. Entonces, ¿qué pasa cuando todas esas conductas, esas actividades, eso que es sancionado, ya sea que las realices con esas sustancias de esas características, pero lo haces en un área protegida, la pena aumenta? A ver, ya habíamos preguntado, ¿verdad? Y en ese sentido dijimos que también en riesgo, poner en riesgo, pues solamente se va a sancionar igual. ¿Estará correcto ahí el legislador? Oye, pues si no me pudiste demostrar que ni ordené ni autoricé y no causé el daño, o sea, me pasa lo mismo por poner en riesgo. Bueno, pues se cumple con el objetivo, es disuasivo, ¿verdad? Si no lo vas a hacer, pues cuando menos no pongas en riesgo. No quiere decir que no se haya causado, no quiere decir que no se hayan desplegado todas las conductas, pero en este caso, al final, la consecuencia o sobre lo que se iba a causar el daño solamente se puso en riesgo, y entonces te doy la oportunidad. Siquiera ya la libré, qué bueno que no causé daño. No, lo pusiste en riesgo y te debo de sancionar igual. Qué bárbaro. Bueno, pues ni modo. En ese sentido, pero pues al final actuaste ilícitamente, porque te dije que lo mismo, te iba a sancionar si causabas el daño que si ponías en riesgo, ¿verdad?
Y en ese sentido, bueno, pero es que nada más actúe con sustancias agotadoras de la capa de ozono, lo mismo. Oye, pues no, que entonces con la capa de ozono había atenuante. A ver, cuidado, vamos adelante, vamos a seguir estudiando tu caso. Regresas mañana y traes a tu padrino, el que sí sabe cómo se mueve esto, ¿verdad? Con recursos del conocimiento. Y bueno, así desde luego en el área protegida, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos hablando ya ahí de un siguiente párrafo, que no es ni el 1 ni el 2, y desde luego pues las actividades, todas las señaladas, las conductas desplegadas con las características de las sustancias y que de alguna manera, ya sea que hayan causado daño, pongan en riesgo, se dice que si se realizaron en donde, en un área natural protegida, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que en ese sentido vas a tener que la pena de prisión se va a incrementar. Hijo de la patada, y yo como sabía que era área protegida, pues sí sabes dónde estás trabajando, no le hagas al cuento. Pues si mi padrino me dijo que aquí sí, pues sí, pero tu padrino nomás es funcionario, no es experto en la materia, entonces hay que saber qué aceptas y qué no aceptas y qué vas a desempeñar y dónde lo vas a desempeñar, ¿verdad? ¿Y cómo me va a aumentar? Pues en forma proporcional, no, así parejo, va a aumentar en 3 años y la mal llamada pena económica o multa, que es nuestro tema, ¿verdad? Pues hasta en 1000 días. Ay, jole, no, pues ya, 1 más 3, ¿qué? 4, ¿no? 9 más 3, 12, 16, 8, no, pues ya. Bailó, bailón, baldovinos en ese sentido y pues ni hablar. Y desde luego hay una excepción. Entonces, ¿cuál es la excepción? Y aquí sí viene lo que habíamos dicho. Si las actividades son realizadas con sustancias agotadoras de la capa de ozono, pero que estés realizando las actividades, las conductas, ¿verdad? Sancionadas, descritas, las que son penales, pero en área protegida, aquí sí ya no se te van a aumentar los 3 años y ya no se te va a aumentar la multa hasta en 1000 días. ¿Y eso por qué? O sea que lo de la capa de ozono no es. Pero estás en área protegida, ahí no pasa nada. Oye, yo creo que están mal, ¿verdad? En ese sentido los legisladores, pero bueno, ellos no sabrán por qué. No dije sabrán por qué, dije ellos no sabrán por qué, ¿verdad? Desde luego, pues bueno, cuando tú estás ante la presencia ya de ciertas medidas, pues ahí sí, ¿verdad? Tu pena puede ser atenuada y hay que conocer precisamente la legislación para que puedas realizar esas actividades, ¿verdad? ¿Quién lo puede saber? Pues expertos. ¿Expertos de dónde? Pues ya saben cuál es la secretaría, ya saben cuáles son las delegaciones correspondientes, ya saben cuáles son las fiscalías especializadas, ¿verdad? En ese sentido, y pues por ahí podemos tener muchas posibilidades, ¿verdad? Ya sea los tremendos abogados, los que son expertos o los propios representantes sociales o los juzgadores en ese sentido. Y entonces cuando sabes manejar estos temas, pues bueno, tienes la posibilidad hasta de ver cómo vas a bajar eso, ¿verdad? ¿Con base en qué? Pues con base en medidas. Lógico, ¿verdad? Como en cualquier otro delito. Y desde luego, pues cuando todas esas conductas que hemos dicho se desplegan y se hace referencia, ¿verdad?, a lo que ya habíamos descrito, naturalmente, si se hacen en zonas urbanas, pero fíjense nada más, con aceites que ya fueron quemados, con aceites que ya fueron gastados, o igual en esas mismas zonas urbanas, pero con sustancias solamente de las que dijimos que no te iba a aumentar la pena cuando las realizaras, ¿dónde? Pues en un área protegida, o esas mismas sustancias no exceden de cierta cantidad o bien aún con residuos peligrosos que por sus características solamente son biológico-infecciosas. ¿Qué? O sea, las biológico-infecciosas, ¿qué? Pues ahí no hay problema. En un momento dado, pues no vas a tener problema con relación a ese sentido porque te voy a aplicar, ¿qué crees? Pues nada más la mitad de la pena. Oiga, no es tan mal, señores legisladores, sociedad, políticos, pues están diciendo ustedes que precisamente son peligrosas por esas características biológico-infecciosas. ¿Qué acaso esos residuos peligrosos con esas características, la pena no debería, lejos de disminuirse a la mitad, aumentarse, agravarse, y no se está agravando en un momento dado la conducta y también debería de agravarse en ese sentido o aumentarse en ese sentido la pena?
Fíjense nada más, o sea, no hay bronca, mientras tú trabajes con peligrosos, ¿verdad? Biológico-infecciosos, adelante, no pasa nada, son residuos. Ay, entonces los hospitales pues le van a llamar a los grandes abogados, ¿verdad? Porque ya dicen, vamos a trabajar. Y en ese sentido pues no pasa nada y desde luego veo que no es lo correcto, considero que no es lo correcto y habrá que tomar medidas a ese respecto. Desde luego, bueno, dicen, bueno, pero si se trata de conductas que se repiten y con relación a esas conductas, por cantidades menores, cada una de las desplegadas, se llega a superar, ¿verdad? El término, el límite, pues desde luego, ahí como sanción no se te va a atenuar la pena. O sea, hazlo una vez, pero no en repetidas ocasiones. ¿Cuántas son repetidas? Pues siquiera díganme, pues obviamente la lógica diría que después de 2, ¿verdad? Ah, no, pero ahora lo hace Juanito, ahora lo hace Lolito, ahora lo hace Pedrito. ¿Usted autorizó? No. ¿Usted ordenó? No. Ah, bueno, entonces, bienvenido y adiós, Chabuca Granda. Desde luego, pues, nos estamos refiriendo en este caso ya a otro artículo y se refiere a las fuentes autorizadas federalmente. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos fuentes autorizadas? En este caso concreto, bueno, se va a imponer igualmente una pena, ¿verdad? Una pena corporal de 1 a 9 años de prisión y una multa aquí de 300 a 1000 días. Ah, pues es casi lo mismo, ¿verdad? Pero ¿a quiénes? A quienes sin aplicar que también medidas de prevención o de seguridad, ¿qué hacen o qué? Ay, entonces ya nos vamos al análisis, ¿verdad? De lo que aparece ahí, ya sea que emita, ya sea que despida, ya sea que descargue. ¿En dónde? En la atmósfera. ¿Qué? ¿Y cuál es la atmósfera? ¿Cuál es la troposfera? Ah, pues ya sé cuál es la atmósfera. Ah, pues aquí andamos, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿qué? Gases, humos, polvos, contaminantes. ¿Y ahí qué? Ah, pues mira que es la misma sanción, pero ¿qué tienes que demostrar? Pues que las emita, pues sí, si es una industria, que los despida, no hombre, tiene todo bajo control, por eso tiene sus certificados, ¿verdad? Ambientales, las descarga para nada, como dijo, ¿verdad? El cuñado del secretario, para nada, no sé de lo que me estás hablando. Si algo hago es cumplir con la norma. Ay, pues obvio que sí. Y desde luego, bueno, pues habrá que entender que es atmósfera, que es gas, que es humo, que es polvo y que es contaminante. Nomás cualquier gas, aguas, cuidado con la clasificación. Nomás cualquier humo, cuidado con la clasificación. Nomás cualquier polvo, uy, pues pobres señoras, ¿verdad? Las que en un momento dado deciden barrer y también están descargando polvo, ¿verdad? ¿En qué cantidad? ¿En qué proporción? ¿A través de qué medio? ¿Industria? Ah, no, dice que tecnología. Ah, pues como esto es industria y estamos retrasados, aquí no hubo tecnología. No, oye, cuidado, legisladores abusados, pues desde luego los factores reales de poder, pues podemos entender, ¿verdad? En ese sentido económicamente cómo actúan, pero hay que darle más vueltecita porque está muy evidente, desde luego, y hay que tener cuidado. Es que no tomó las medidas preventivas, bueno, es que no tomó las medidas de seguridad, bueno, entonces, ¿qué te quiere decir? Que sí puedo emitir, que sí puedo despedir y que sí puedo descargar, siempre y cuando cumpla, ¿qué? Con la prevención y la seguridad. Y desde luego, si lo hago en la atmósfera, pero con ciertos gases, con ciertos humos, con ciertos polvos y con ciertos contaminantes. Cuidado, hay que estar muy atentos ahí, ¿verdad? A qué dice la EPA en ese sentido y hay que conocer, ¿verdad? Financieros y energéticos, mal llamados energéticos, especialistas en el derecho a la energía. ¿Qué se dice a ese respecto, verdad? Sobre las medidas de polución y con relación, bueno, pues que se pongan a trabajar ya los de la parte que entienden la EPA, ¿verdad? Todo el aspecto psicológico y desde luego toda la agencia en ese sentido, ya que se ponga a dar precisamente y a sentar los criterios para que luego las comisiones, ¿verdad? Los órganos, los coordinados no anden sufriendo. Todo lo anterior, igual, pues te tengo que liberar. Ay, pues ahorita le ponemos, ya sea que autorice o ordene. Entonces, ¿a quién sanciono? Pues al que autorice y ordene. Ay, pues entonces también al que no ordene no hacerlo y al que autorice pero hacerlo en cierto sentido y otro lo incumpla.
No, la legislación, somos penalistas en estricto sentido. La interpretación, por favor, que no conoces la norma constitucional. No, no se puede hacer eso. Ah, pues entonces ahí están las salidotas, ¿verdad? Hay que tener cuidado, desde luego. Y desde luego que, bueno, vamos a atender al remate y como consecuencia de esas actividades, ya sea que lo ordene, que lo autorice, ¿verdad? Ya sea que lo haga sin prevención y seguridad, que emita, despida, descargue, y desde luego lo haga en la atmósfera, compruébame que fue en la atmósfera y con ciertos gases, ciertos humos, ciertos polvos, ciertos contaminantes, pues en este caso se cause daños, ¿verdad? Aquí ya no nos dice se ponga en riesgo, no, aquí sí se cause daño, pues también demuéstramelo, recursos naturales, fauna, flora, ecosistemas y el ambiente. Y lo peor, dice, y que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de competencia federal. Fuentes fijas de competencia federal, o sea que tengan un permiso o autorización federal. Ah, entonces hay un doble incumplimiento, tanto la federación no realizó su supervisión, ¿verdad? Fue omiso en ese sentido, autorizó cosas que no debería, no, que estén al alcance federal, ¿verdad? Que sean fuentes fijas, que no se puedan mover para evadir precisamente la acción de la justicia. Pues, ay, no necesitan evadirse, pónganse ahí, siémbrense ahí, con estas normas, pues, así, sí, ¿verdad? Y desde luego, conforme a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ¿verdad? Como le llamábamos, la LEGEPA. Y desde luego, bueno, pues habrá que hacer el análisis correspondiente con relación a lo que sigue y en ese sentido, pues van a ver cómo se sancionan todas las conductas que ya dijimos anteriormente relacionadas a quien genere también emisiones de ruidos. Oye, y le aplique en un momento dado a mis vecinos que le suben al radio. No, ¿por qué? Pues dijimos, ¿verdad? Fuentes fijas. Tu vecino es fuente fija, pues ahí vive, ¿no? De competencia federal, ah, caray. Entonces, quien genere vibraciones, ah, pues una industria, ¿verdad? Emisiones de ruido, ah, pues una industria, pero que le afecta a alguien, pues si está en el más allá, pues obviamente ni quien se queje, ¿verdad? ¿Cómo no? Y los trabajadores, esos no se van a quejar, esos tienen hambre, esos sígueles dando, ¿verdad? Las condiciones de trabajo, para eso tenemos al líder, para eso tenemos al sindicato, éntale. El que genere energía térmica, cuidado, ¿verdad? Con toda la cogeneración en ese sentido, que genere energía lumínica. Ay, energía lumínica, ¿qué me suena? A luz más o menos, igual, cuidado ahí, no nada más con gases y temperaturas a través de vapores, ¿verdad? Bueno, pues se genera electricidad, sí, se genera electricidad. Que lo anterior provenga de fuentes emisoras de competencia federal. Pues ya dijimos, ya rematamos con lo anterior, ¿verdad? ¿Por qué de competencia federal? ¿No estará mal dicho? Bueno, que esté al alcance y sean competencia del orden federal, que lo anterior esté consagrado en el ordenamiento señalado en la fracción anterior. Si no, no, ya dijimos, ¿verdad? Y entonces, por omisión, pues, ay, ¿qué pasó ahí? Ay, ¿qué pasó, legislador? Ay, ¿qué pasó, industriales? Pues las fuentes reales de poder, el poder real, ¿verdad? Cómo influye también en la elaboración y creación de las normas, ¿verdad? Pues no nos podemos alejar. Por eso dicen algunos artículos, tanto en materia, ¿verdad?, de la industria eléctrica como en materia de hidrocarburos, casi lo estoy traduciendo porque pues no son tan obvios, nada por encima del desarrollo de la industria, ni de hidrocarburos ni de la energía, ¿verdad? Y en ese sentido, pues entonces es muy claro, nada, pero es nada, eso es real, por encima del desarrollo de la industria de la energía. En conclusión, nada por encima de la energía de una nación. Y desde luego que como consecuencia de lo anterior se ocasionen daños a recursos naturales, a flora, fauna, ya se la saben, ecosistemas y medio ambiente. Entonces, también viene ya el artículo, pues obviamente allá ya le habíamos puesto, ¿verdad?, el riesgo, pues aquí también, ni modo que no rematemos, si ya andamos allá con el riesgo, pues equilíbrale, hazlo homólogo, ¿verdad? Mi homólogo, decía una maestra cuando le dijo un gordo, mi homólogo, pues se enojó el gordo, nomás que era muy poderoso el gordo. Por cierto, saludos a mi querida maestra experta, ¿verdad?, en temas
maravillosos que tienen que ver con el ejercicio público. Y entonces en ese sentido, bueno, pues haciendo el análisis del artículo correspondiente y en el párrafo correspondiente, pues ya saben qué hace el legislador inteligente, pues las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleve a cabo actividades descritas en las fracciones anteriores, ¿verdad? Ya dijimos todo, pero que solamente ocasionen riesgo. Y entonces pues ya estamos en la misma figura del artículo anterior y desde luego pues aquí también la pena se va a aumentar. ¿Dónde? Cuando se realicen en área natural protegida. Y viene la excepción, sí, pues área natural protegida y la pena ahí se va a incrementar en la misma proporción, 3 años y ya saben, ¿verdad? 1000 días en ese sentido. Y oye, aquí no está la excepción, la otra excepción, la de que tenía que ver en un momento dado nada más con el riesgo. No era el riesgo, no, la que tenía que ver con el área natural, pero cuando se realizaban actividades solamente de ciertas características. Pues acuérdate que aquí hablamos de ruido, de vibraciones, de energía térmica, energía lumínica, ¿verdad? Y desde luego pues deben de ser fuentes emisoras al alcance de la competencia federal. Y esta no entra. Pues no entra. ¿Por qué? ¿De qué hablaba la anterior? Pues acuérdate que se refería precisamente a las sustancias agotadoras de la capa de ozono y ahí sí, no es que se atenuara la pena, no es que se bajara la pena, no es que se bajaran las condiciones, no, simplemente no se aumentaban, ¿verdad? A pesar de estarse realizando, ¿en dónde? Pues ya dijimos, en área natural protegida. Y así es como van a ver ustedes que ocurre exactamente lo mismo con un artículo posterior y se refiere a lo mismo. Descarguen, deposite, infiltre, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En dónde? Pues en aguas residuales, en líquidos químicos, en bioquímicos, desechos contaminantes, en los suelos, subsuelos. A ver, demuéstrame que llegó hasta el subsuelo. En aguas marinas, a ver, demuéstrame que llegó hasta las aguas marinas. En ríos, en cuencas, en vasos y demás depósitos o corrientes de agua competentes federales. Entonces, en ese sentido, naturalmente, bueno, pues habrá que atender a esta situación y condición, porque si no, bueno, pues entonces la conducta desplegada por el sujeto activo del delito con relación a la conducta descrita y que puede ser sancionada en términos de la norma penal, ¿verdad? Pues no se adecua y por lo tanto no puede haber ¿qué? Tipicidad. Pues entonces no hay tipicidad, no puedo hacer la adecuación, ¿verdad? La conducta contra la conducta descrita y en ese sentido, pues ¿qué crees? Que no va a haber, ¿verdad? No hay de dulce. Y naturalmente, bueno, pues viene otra parte con relación, acuérdense que aquí hablamos, ¿verdad? De descarga, depósito, infiltrar. ¿En dónde? En aguas, en líquidos, en bioquímicos, desechos y o contaminantes. ¿En dónde? Porque ¿qué es lo que vas a descargar? Pues puede ser el líquido químico. ¿Qué puede ser que deposites? El bioquímico. ¿Qué puede ser que infiltres? Pues el desecho, ¿verdad? Y que estos a su vez sean contaminantes. Pero fíjate que después de hacer las pruebas en un momento dado, resulta que el agua que deseché con jabón y con todos los desechos, ¿verdad? Derivado de la industria y derivado de todo lo que me produjo los petrolíferos o los petroquímicos, no es contaminante. Así que si llegó al subsuelo, pues adiós. Ya sabes que como decía Nelson Ed, ¿verdad? Que ya les platiqué, pues hay jurisprudencia para todos. Y ahí dependerá, ¿verdad? De la ética y de la moral. Y en ese sentido, pues sí, no dijimos que la jurisprudencia es que el derecho prudente, ¿verdad? Entonces ahí depende de cada prudente, de cada prudencia, de cada grupo de prudentes y de cada equipo de prudencia. Y desde luego, con relación a lo citado, puede darse también alguna conducta, ya sea el sujetos, personas que autoricen se dice, lo ordenen, ¿verdad? Y que con sus acciones causen pues un riesgo. Entonces estamos otra vez ante la figura del riesgo, pero ¿qué se requiere? Que lo autorice o lo ordene, ¿verdad? A ver, ¿usted lo autorizó? Sí. ¿Usted lo ordenó? Sí, también. Entonces sí. ¿Usted lo autorizó? No, ¿qué pasó? Como el cuñado, ¿verdad? El secre. Para nada, señorita, pero si hay que arreglar esto para que no se sepa, pues usted dígame cómo le podemos hacer. Ya sé que no se trabaja así, pero sí se puede trabajar así, caramba. Entonces, desde luego, bueno, a través del riesgo también se puede dañar que los recursos naturales, la flora, la fauna, ¿verdad? La calidad del agua, los ecosistemas. Y entonces cuando se trate de aguas que se encuentran depositadas como las que ya habíamos descrito, fluyan en o hacia un área natural protegida,
solamente en ese caso la prisión se va a elevar igual en la misma proporción a las de área natural protegida. Aquí apenas, ¿verdad? Ya sea que van a fluir o ya sea que van hacia. Y en ese sentido se aumenta igual la pena, ¿verdad? 3 años y 1000 días multa. Entonces les doy las gracias, me pongo a sus órdenes, espero que les haya gustado. Desde luego hay una infinidad, ¿verdad?, de conductas descritas en el Código Penal que se pueden analizar, pero esta pues es una probadita que de alguna manera pues resulta importante, interesante y buena para los legisladores, bueno para los industriales, pues no tan bueno, ¿verdad? Bueno para el desarrollo de la energía, pues no tan bueno también, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pero bueno para la realidad. Y desde luego, desde el punto de vista ideológico, pues buscando desde luego un equilibrio entre el derecho ambiental, el derecho económico, ¿verdad? Y a lo que hoy yo sí podría decir que existe el derecho no nada más desde el punto de vista de administración privada, sino el derecho para mí industrial visto desde la óptica económica, que lo podríamos dejar dentro de como parte, ¿verdad? O como una rama del derecho público, que en realidad no es público, no es privado, y entonces estamos ante la presencia de ¿qué? Pues del derecho a la energía. ¡Ay, caracoles! Y por eso es que me permití en su momento registrar y tener debidamente, ¿verdad?, identificados lo que yo llamé los principios. Y entonces por eso partimos de principios para que todo lo demás lo podamos entender. Se pone a sus órdenes su amigo Alex Paz, ya saben que estoy para servirles, PG Lawyers está para servirles y desde luego, bueno, pues estamos a sus órdenes hoy, mañana y siempre. Para mí es un honor. Gracias por escucharme y saben que sobre estos temas pues hay 1000 cosas que decir, 1000 cosas que mejorar, 1000 cosas que adecuar y 1000 cosas que desde luego se puede siempre hacer la hermenéutica adecuada. Muchas gracias, que pasen buen día y prácticamente estamos muy cercanos a la tarde y bueno, como Gloria Trevi con el pelo suelto. A sus órdenes, muy amables. Buena tarde.